Bienvenidos a Explorando la Biblia, Padre e Hijas, un podcast de familia misionera donde descubrimos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios. Desde las páginas del Antiguo Testamento hasta las promesas del Nuevo, acompáñanos cada semana en este viaje de fe, preguntas, risas y reflexiones. Y juntos queremos animarte a amar más a Dios, a conocer su palabra y a compartir su amor en familia. Esto es Explorando la Biblia. Hola, bienvenidos una vez más al programa. Hoy veremos la familia de José. Así es, vamos a ver la familia de José en muchas áreas y les vamos a invitar a aquello. Pero antes vamos a ir a unos saludos, en especial a una isla que visitamos junto a la familia en este fin de semana. ¿Qué isla visitamos, Elizabeth? La de Alao y la isla de Shaolin. Un abrazo para ellos. Ahí en Alao, la familia de mi hermano Juan y mi hermana Rosita. Y también saludamos en Chaulinec a la familia de don José Ayán y doña Blanca. También saludamos la familia Montiel y en especial saludamos a todos nuestros vecinos que pudimos visitar en este fin de semana. Saludos a mi tía Claudia de Mafi. Ya somos 500 suscriptores en YouTube, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios hay hartos amiguitos y familias que nos están viendo y le invitamos a seguir compartiendo este lindo mensaje a grandes y pequeños que bendicen toda nuestra vida. ¿Iremos a explorar la Biblia el día de hoy, Elizabeth? Sí, Así que vamos y acompáñenos. Busque ¿qué cosa? la Biblia. Busque su Biblia y vamos rápido porque hay harto que explorar el día de hoy. Capítulo 37 del libro de Génesis. Hoy, amiguitos, finalizaremos el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Así que busque ahí, pídele a su papito o a su abuelita su Biblia y escudriñe y explore junto a nosotros. Y después pasamos al segundo libro, ¿Qué es Éxodo? Éxodo. Vamos al capítulo 37 y yo voy a leer el verso 1. Abran sus Biblias y dice, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, porque vamos a ver la historia de José. Era adolescente. Era un adolescente o un joven de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. O sea que eh, hablaba de las cosas que sus hermanos hacían. José como pastor, en este caso, él cuidaba las ovejas. ¿Te acuerdas de algún pastor de ovejas dentro de la Biblia? La de Jacob. Jacob, también. Porque cuando les preguntó si conocía a Labán, ellos eran de ovejas. Eran pastores de ovejas, cuidaban ovejas. En este caso, en el Antiguo Testamento tenemos un oficio que era cuidar ovejas. Y lo vemos en muchas historias, como David, que era un pastor de ovejas, Moisés también era un pastor de ovejas, y así vemos a Abraham, a Isaac también que pastoreaban estos animalitos. A veces, porque a ellos les gustaba también cazar. Cazar también, tenían un tiempo de cacería. En este caso, el hermano de Jacob, que se llamaba Esaú. Esaú, justamente. Quiero que puedas compartir, Elizabeth, el verso 3 del capítulo 37, donde vamos a ver esta historia del personaje del día de hoy. Que me salió eso. Vimos dos historias, dos podcasts, dos conversatorios acerca de la vida de Jacob. Hoy veremos un tercero, pero un poquito menos protagonista, Jacob, sino principalmente a su hijo José. Y vamos a leer el 37, verso 3. Llamaba Israel. Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. O sea, ¿Sí? dos hijos, sus
dos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y hizo una túnica de diversos colores. Diversos es muchos colores. Así es. Y el verso 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No estaban contentos con José. Tenía varios hermanos, eran dos hermanos, y como tú leías, Elizabeth, ya Jacob no se llamaba Jacob. Se llamaba Israel. ¿Cómo? ¿No te escucho? Israel. Israel. Eso es el nombre que tenía Jacob ahora. Por lo tanto, todos los descendientes de Israel se le llamaron los Ismael. ah, ah, Israelitas. israelitas. Exactamente. Aquí comenzamos ya a ver algo en las familias, amiguitos. Sí. Un padre que prefería a un hijo. A dos. En este caso a dos, a su hermano más futuramente, que es Benjamín. Benjamín, que significa hijo de consolación. Y aquí dice que amaba a Israel más a José que a todos sus hijos. Tenía 10 hijos más, pero él amaba más a José. Tenía dos hijos preferidos. Sí, esto es importante verlo a los papitos que están viendo este video porque se requiere ser parcial. ¿Y saben que me estoy dando cuenta? Que Que esa familia parece que es la segunda familia. Creo que esta familia es como ¿cómo se llama? La de Jacob, porque su mamá amaba más a Jacob. Exacto, él mismo sentía más la preferencia de su mamá, pero Esaú la de Isaac, la de su padre. Por lo tanto, ¿qué había ahí? Había una preferencia de amar más a un hijo que a otro. Dios nos ayude como padres a poder dividir nuestro amor y cariño para ambos. Imagínate como tú leías, como a él había tenido un hijo en la vejez, le hizo una túnica de colores. ¿Cómo se sentirían los hermanos? Acá comentamos. Mm, no, por ejemplo, enojados, furiosos, Exacto, dice que lo aborrecían, no querían ni siquiera verlo, ni saludarlo, y ni siquiera podían hablarle así con cariño, sino que ellos le hablaban bruscamente, porque ni siquiera lo querían ahí. Y soñó José un sueño, dice el verso 5, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, dice la Biblia. ¿Para qué le contó un sueño? Porque el sueño tenía algo característico en José. José tenía un talento, Elizabeth, un don de Dios en este caso, y ese don era el poder soñar e interpretar los sueños. y un poquito más adelante, el faraón que le dijo que no, nadie sabía interpretar su sueño y él lo interpretó. Así es. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y soñó José este sueño, y él les dijo, oíd ahora este sueño. Hermanos, escuchen este sueño, dice. He aquí que atos y manojos en medio de un campo, atábamos manojos en un campo de trigo en este caso, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vosotros los otros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros? ¿O señorará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños y sus palabras que tenía. Y al segundo día tuvo otro sueño. Era casi lo mismo. Habían 11 estrellas y habían una luna y parece que era un sol o no sé. Sí, un sol, exactamente. Y ahí es donde dice, soñó otro sueño. El verso 9, y lo contó sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y Israel lo estaba escuchando y se puso seriamente y le dijo, parece que has orgullosamente
te orgulloses mucho. Claro, se están enorgulleciendo él Sí, y su padre y nadie sabía los propósitos de Dios. Pero por eso es bueno ser muy cuidadosos con los dones que Dios nos da. Los regalos, un don es un regalo de Dios y esos tenemos que saber administrarlo, ¿cierto, amiguitos? sí. Y esto produce que los hermanos reaccionen de una manera muy, muy difícil. Elisa, ¿puedes leer el verso 11? Sí. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Así es, le tenían mucha envidia. Imagínate tener envidia a alguien, incluso a tus hermanos. Ellos le tenían envidia porque estaba en el hogar de su padre tranquilamente, iba a ver las ovejas de vez en cuando, le hacían túnicas y regalos cuando él lo quería. Aparte, soñaba y la gente y sus hermanos lo aborrecían aún más. ¿Y sabes qué pasó? Que Jacob, él se quedó en la casa de sus padres. Claro, donde vivía él en Amén. Canaán. Y el verso 14, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Tráeme la respuesta y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Jacob, que es Israel, nunca pensó que ese momento pudo haber sido el último momento de hablar con José. Porque aquí comienzan a pasar cosas en la vida de José. Muchas cosas. Cambios en la vida de José. Y por eso quiero que me acompañe Celina el verso 18 en la lectura. Quiero decir ¿Sí? que antes de leer, voy a decir algo que adelanté bien poquitito, pero que ahora lo que va pasando es que el mayor, más mayor, él parece que era Rubén. Rubén, ¿Sí? él como no quería tener bien a José, él no se enojaba mucho con José, él lo quería un poco. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque era el hermano mayor. Y los hermanos mayores deben cuidar a sus hermanos menores. No es su responsabilidad, pero sí como hermanitos mayores tienen ahí un cuidado especial con sus hermanos. Y su hermano, el mayor, que era el que hablé recién, él solo, sus hermanos lo querían matar y a su papá le querían decir que lo comió un animal salvaje, pero él lo quería lanzar a un hoyo. Así es, a un pozo, para librarlo de los animales también. Pero fíjense que es importante poder mencionar esto, pero ¿les gustaría, amiguitos, con su Biblia a ustedes comprobar si Elizabeth le está diciendo la verdad? Claramente que sí. Así que vamos a seguir estudiando y explorando en la Biblia. Verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, ¿Antes qué? antes que llegara cerca de ellos, ¿Conspiraron? conspiraron que te, que te llegaba cerca de ellos, con que llegaba Léelo de nuevo, que es que lo leíste de nuevo. Conspiraron. Conspiraron contra él para matarle, dice. Es que te leíste dos veces el mismo. Dos, tres. cuando ellos vieron de lejos antes que llegaran cerca de ellos, raron con él para matar. Conspiraron para matarle. Cuando lo vieron de lejos a José, dijeron, lo vamos a matar. Porque ellos no estaban cuidando las ovejas, estaban en otra tierra y las ovejas por cualquier lado y ellos dándose la vida, mientras tanto él iba a darle la noticia a su padre, a poder reconocer, ¿sí? Y uno de sus hermanos, o sea, primero lo que quiero decir es que su papá que le dijo, porque José estaba con su hermano y, y su papá a José le dijo que
que, que, que vaya a donde, a donde sus hermanos y le cuente. Y su hermano mayor, que él le dijo que él estaba cuidando las ovejas y sus hermanos le dijeron en secreto, lo vendieron y si lo vamos a vender, ten cuidado. Y vieron una mercadera y dijeron, lo vamos a vender. Y cuando llegaron, como cuando el verso era que ahí un hermano de ellos, no era el mayor, pero uno de ellos dijo, ahí viene el soñador tonto de José. Mm. Sí, pues ahí justamente es como leías tú en el verso 18, cuando ellos decidieron matarle. Ahora pues, venid y matémosle, echémosles en una cisterna, en un lugar de agua, como un pozo, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y volveré y veremos que será uno de sus sueños. Cuando Rubén, que era la persona del hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo mataremos. Los protegió. Y qué bueno que los hermanos mayores protejan a sus hermanos, incluso a veces de los vecinitos, que a veces no son muy buenos, de los compañeros de la escuela. Y para eso se necesita mucho valor. También hay que cuidar a los amigos. A los amigos. Por eso es que dice la Biblia que en todo tiempo ama al amigo, que es como un hermano en tiempo de dificultades. Y los hermanos dijeron, uno de sus hermanos dijo, no ganaremos nada en matarlo. Exacto. Mira, lo leeremos. El verso 23 sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Imagínate los colores que tenía esa túnica. La mancharon con sangre de cabra. Así es, sacrificaron un animalito y rociaron esa túnica con sangre. Y seguro que también se lo comieron. ¿El animal? Sí. Puede ser, porque como eran tan malvados también, ni siquiera podían dar a conocer una buena noticia para su papá. Así que el verso 27 dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, como tú decías. Decidieron venderlo y no sea que nuestro hermano, dice, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos vinieron con él. O sea, todos los otros hermanos le apoyaron en poder venderle a los ismaelitas. ¿Sabes de dónde sale Ismaelita? Los ismaelitas. De Israel. Ismael. Ismael ¿Y quién era Ismael? era el hijo de Abraham. El hijo mayor de Abraham. O sea, eran como familiares de otros del oriente en este caso. Pero sí eran familia. De alguna manera sí sus descendientes. El verso 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó los, los Vestido. vestidos. ¿Y saben qué pasó? Que cuando él se acercó un hermano de ellos y dijo, ahí tienes tu paga. Exacto. ¿Por qué? Porque ya no estaba José donde lo había dejado Rubén. ¿Y qué hizo él? Por pura rabia rasgó sus vestiduras porque ellos supieron que algo malo le había pasado. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron, como dices tú, el cabrito y lo rociaron con sangre para decirle a su papá, papá, unas fieras mataron a José. Al día siguiente. Exacto. Y su hermano se puso triste. Yo pienso que fue porque lo vendieron o fue porque de verdad le quería hacer esa broma. Es que claro, las bromas son hasta que llegan hasta el punto solamente hasta cuando ya no es gracioso. Cuando ya no es gracioso significa que ya no es una broma. El 33, como dices tú, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró.
José ha sido despedazado. Y así su papá y su luto estaba muy triste, Elizabeth. Y se levantó todos sus hijos y todas sus hijas a consolarlo, mas él no quiso recibir el consuelo. Todo ese tiempo él estuvo con un dolor en su corazón y él quería ir hasta la muerte, hasta que él muera, con ese dolor que lo tenía ahí en su alma a Israel. Y ahí ahora viene la historia de José. Así es. Bueno, ya la estamos viendo y vamos a ir al capítulo 39. Y cuando ya vamos empezando, cuando los mercaderes le dieron a un señor que se llamaba, era un egipcio y se llamaba Potifar. Potifar, eso es. Dice el verso 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Esta persona de alto rango, Elizabeth, en Egipto, que era un pueblo, no era como chiquitito, como Castro, como Valdivia, como Temuco, era un imperio muy grande el egipcio. No era como, no era como Ur. No, no era como Ur de los Caldeos, era gigante. Era la civilización de aquel tiempo que más poder tenía en la tierra. No era como Lingua. Ujú. No, no era como Jingo, era muy grande. ¿Tienes el verso 2 para poder leer? Del verso capítulo 39. A los amiguitos que tengan una Biblia y no sepan cómo escudriñar la Biblia, les vamos a dejar un pequeño tips al final del video para que ustedes aprendan a buscar en sus Biblias. Si alguien le dice el capítulo, el versículo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, les dejaremos esa información para que usted la aprenda. Sí, ustedes tienen que leer en una escuelita. Nosotros les vamos a enseñar qué son los capítulos y los versículos. Así es. Y si te parece, lo dejamos para otro video y así podemos aprender un poco más sobre la Biblia. Ujú. Perfecto, así lo hacemos. 39, verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón prospe- próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Jehová, aquí hay algo muy importante en este joven. Tenía 17 años, pero Jehová estaba con él. A pesar de la mala fortuna que tuvo, sus hermanos lo vendieron, no lo miraban muy bien en su hogar, en su familia. Sus hermanos no lo querían, solamente recibía el amor de su padre, porque recordamos que cuando su mamá dio a luz a Benjamín, ella Se murió. falleció. Y este niño, este joven, fue visto por Jehová. Mira, y vio su amo que Jehová estaba con él. El amo egipcio, que no conocía al Dios de Israel, pudo ver algo muy, muy hermoso en José. Algo que no había visto en otros jóvenes. Y eso era que Jehová estaba con él. Sí, porque sí, estaba con él, ¿saben por qué? Porque él era amable. Era amable, era recto y temeroso de Dios. Y fíjate, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar por su mano. ¿Y saben qué deberían de hacer sus hermanos? Los mismos. Sus hermanos debieran haber estado con Jehová. Ahí se nota que ellos ni siquiera anhelaban estar con Dios. Y un consejo para la familia, en especial para los jóvenes. Jóvenes, amiguitos que escuchan este video, no te conformes con solamente ser un conocedor de Dios, de Jehová nuestro Dios, sino que Dios esté contigo en todos los procesos de tu vida, tanto de bendición, en este caso felices o dichosos, o en los momentos de prueba y de necesidad. Dios está en cada uno de ellos, al igual que estuvo con José. Sí. Y como dijimos en el primer podcast,
Así es. que era omnipotente, omnipresente y omnisciente. Así es. Está en todas partes, conoce tu mente y tiene todo el Poder. poder. Súper bien, Elizabeth. El verso 6 dice, y dejó todo lo que tenía en su mano de José, como él no se preocupaba de la casa, sino que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era muy guapo. Y él le gustaba comer, él solo se dedicaba de comer. Oye, ¿y tú conoces a alguien guapo de semblante? ¿Alguien que esté cerca tuyo, por ejemplo? Jesús. ¿Alguien que esté un poquito más cerca tuyo? Como José. Ah, ¿bien? No, Jesús. Ay, yo, pensé que yo. Jesús. Ah, qué bueno, que Jesús sea esa persona hermosa para ti. Y bien, fíjate que José tenía esa característica. Era un jovencito, muy, muy atractivo también, tanto así que la esposa de Potifar quiso estar con él, dormir con él. ¡Qué patuda! Si tenía a su esposo y quiso aprovecharse de José. Esta mujer, ¿no? ¿Y sabe lo que le dijo el verso 7? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¡Qué mala! Dijo, bésame. ¡Ah! Y él, y él dijo, no, me vas a quitar la confianza del Potifar. Potifar. Y ella dijo, y ella se puso a pelear. Y ella dijo, bésame, bésame, ¡Ay, no, bésame. no, no, Y no! después ella le tomó su túnica y ella mintió porque él se fue de viaje. ¿Y saben qué le dijo? Le dijo que, que, que Que él, José, que José lo quería besar a ella. exacto. Además de mentirosa, le mintió a su esposo, porque su esposo estaba de viaje y José quería ser íntegro ante Dios, no quería pecar. Dice el verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No podré pecar. Y Potifar le dijo, y Potifar llamó a sus guardias. Así es. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a la cárcel. ¿Cómo ustedes se sentirían si estarían en una cárcel acarcelados? Escriban en los comentarios. Así es. ¿Cómo se sentirían ustedes, amiguito? ¿Por qué la decisión de Putifar, al escuchar a su mujer mentirosa, le dijo, él quiso darme un beso, quiso estar conmigo, y yo le alcancé a sacar la ropa, porque le arrancó la ropa a José cuando iba, y cuando llegó su esposo del viaje, le dijo, mira, trajiste a José, y él quiso aprovecharse de mí, y mintió. Entonces, como dices tú, lo enviaron a la cárcel. Y estaré viendo los comentarios que están diciendo ustedes en los comentarios. Así es. ¿Cómo te sentirías tú si te encarcelaran injustamente? En una prisión fría, sin gente que te quiere, a tu alrededor, Sin comer. sin comer. Así estuvo José. Pero, adivina qué, Elizabeth, él no pecó, él huyó del pecado. Corrió cuando quiso correr, él alcanzó a escapar del pecado. Y eso lo vio nuestro Dios. ¿Puede leer el verso 20, Elizabeth? Sí. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos de- Del rey. del rey. Así es, lo puso allí en la cárcel. Verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna a las cuales estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Incluso en la cárcel, Dios comenzó a usar a José. En las finanzas, en el hogar de Potifar, también lo comenzó a usar. Y cómo Dios estaba con él,
por qué oraba a Dios. Qué importante orar a Y Dios. adelante vamos a ver un hombre que oraba a Dios. Exacto. Mucho más adelante vamos a ver a este joven que desde jovencito comenzó a prepararse y su nombre es Daniel. Daniel. Muy bien. En esta cárcel hay dos personajes que vamos a topar. Ambos soñaron un sueño diferente. Era un copero, el copero del rey, y un panadero. Ambos tienen un sueño. Uno se sueña con canastas en su cabeza y con pan, y que venían los pájaros y picoteaban su pan. Y les digo que, y les dijo, eran dos prisioneros. Les digo que les dijo José. ¿Quién les dijo? Él les dijo, yo no lo puedo hacer, pero mi Dios sí. Y él oró al Señor y dijo, díganme, díganme en su sueño. Y el primero le dijo, yo, yo vi un árbol de uvas, vi tres uvas creciendo y yo traía la copa del faraón y, y le puse las uvas. O sea, lo exprimí Así y es. la llevé al faraón y José le dijo, dentro de 3 días En saldrás en libertad. Y el otro prisionero le dijo como fue una buena noticia, él le dijo su sueño. Y el sueño tenía 3 canastas de pan en su cabeza. La de arriba tenía panes y eso. Y los pájaros se los comían. Y José le dijo, dentro de 3 días podrás salir. Pero al que dije del sueño bueno, ¿saben qué dijo José también? Que le hablen de él. Claro. Miren, amiguitos, toda la historia que comentó Elizabeth es todo el capítulo 40 de sus Biblias. Todo con el lujo de detalles y sin equivocarse ahí, Elizabeth comentaba todo el capítulo 40, donde ambos tienen el sueño en el verso 5 y al tercer día el copero volvió a su trabajo. El panadero le dijo a José que dentro de 3 días saldrás, pero el faraón te mandará que te corten la cabeza y los pájaros se comerán tu Cabeza. cabeza. Así es. Es muy duro. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, dice el verso 23, sino que se olvidó. ¿Y saben qué pasó? Que ahí pasaron los años y no les había llegado ni una respuesta del panadero y del No, José, claro, más que nada del copero, porque el panadero le cortaron su cuello. pero no sabía si era verdad, quizás. No, no, sí, aparece acá. Dice en el verso 21, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en la mano del faraón, justo como lo había soñado. El verso 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Mi parte más favorita de la historia de José es cuando el faraón le dice su sueño. ¿Saben por qué? Porque él estaba dormido y se despertó. ¿Y saben qué pasó? Los, sus, sus sirvientes, le, él le dijo su sueño. ¿Y saben qué pasó? Ellos se volvieron locos a Porque no buscarle. sabían cómo interpretar. Y esa historia es la del capítulo 41, donde pasaron 2 años desde que él estaba en la cárcel. Y, y esos años él ya se había eh, hecho joven. ¿Y saben qué pasó? A ese día, él otro día, le llevaron a donde el faraón. Y, o sea, porque el copero se acordó de José Así es. y lo llevaron. ¿Y saben qué? Porque, ¿saben qué pasó? Que
ahí dijo que yo no puedo hacerlo, pero mi Dios sí. Qué Lo mismo presa. que le dijo a su copero. ¿Y saben qué pasó también? Que él le interpretó su sueño y los dos decían lo mismo, pero uno era un año de abundancia y un año de no abundancia. Ya, 7 años. 7 años. ¿Y te gustaría verlo a la luz de la Biblia? Porque, bueno, agradezco a Elizabeth que también va explorando ella misma la Biblia durante la semana para poder compartir esto. Y justamente el faraón se soñó, te imaginas, primero imagínate en la noche del faraón. ¿Sabes qué es lo que es un faraón? Expliquémosle a los amiguitos. ¿Sabes quién puede ser? ¿Alguien de poca importancia o de alta importancia? Alta importancia. ¿Y saben qué pasó ahí? Que él le llamó un nombre raro y él se hizo ¡ah! Y el faraón le dijo lo que era y lo que significaba y era revelador de secretos. Así es. José era un revelador de sueños, de cosas que a veces la gente del mundo no conoce, pero los sueños en Dios tienen un propósito especial. Sí. El sueño trataba de 7 vacas preciosas que estaban ahí pastando, comiendo, pero de pronto suben del río otras 7 vacas flacas Y fea. y feas y de feo aspecto en el verso 2 y 3 y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en justas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón asustado. ¿Cómo esas vacas tan delgadas y de feo aspecto se comieron las bonitas? Y no eran como ellas porque no les pasó nada, seguían feas Y seguían feas. y seguían feas. Sí, y mira, el 5 y se durmió de nuevo el faraón y soñó la segunda vez como tú comentabas, que 7 espigas llenas de llenas, espigas llenas en este caso de trigo y hermosas crecían en una sola caña. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas. O sea, esas espigas feas también las devoraron y las ahogaron. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió a llamar, como dices tú, a magos, sabios, y les contó el sueño y nadie supo Y les interpretar. digo que hicieron los magos dibujaron en sus pergaminos. Y no había caso. ¿Saben que a veces la gente busca en los adivinos? La Ujú. gente busca en personas que son milagreros. Pero ¿sabes qué, Elizabeth? Dios no está con ellos. Dios no está con ellos. Porque quien adivina sus secretos no es la fuerza y el poder de Dios, sino la fuerza de un maligno, quien lucha contra Dios y con nosotros. Y si soñamos un día, hay que decirle a Jesús qué Si significa. si tenemos un sueño, amigos, si ustedes han tenido un sueño, amiguitos y hermanos, cuéntenselo al Señor en oración. Por ejemplo, con sus primos. Si se sueñan con algún familiar, porque eso significa también que Dios está comunicando con nosotros para nuestro futuro. A veces hay preocupaciones y el Señor a gente muy pequeñita o adultos les va a mostrar el porvenir, lo que va a suceder después. ¿Por qué? Porque algo pasó en José y no se dio cuenta hasta muchos años después. ¿Puedes leer el verso 2, Elizabeth? Ujú. Ya. 41. Ya, pasamos acá. 41, 12. ¿Ese es 12, no? No, es el que 12, por ahí. Acá arriba. Ya. estaba allí con nosotros. Estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia y se lo contó.
contamos y se lo contamos y él, inter, Él nos y él nos premuestra sueños y y declaró, y declaró a cada uno conforme a su sueño. El copero le estaba diciendo al faraón, como vio a todos esos corriendo para todos lados sin saber qué hacer, le dijo, yo me acuerdo que había un joven y está en la cárcel porque era de un siervo eh, de, era un siervo de Potifar y él interpretó mi sueño y yo fui liberado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí interpretar tu sueño, Faraón. Como decías tú, será el Dios el que dé respuesta a tu sueño, Faraón. Dios primero. ¿Y saben qué pasó también? Parece que no se acordó el copero. ¿Saben por qué? Porque él también se fue a correr. Claro, se fue hasta que después se acordó ya muy pasado el tiempo, más de 2 años, pero Y quizás él dijo, pero ¿cómo no me lo dijiste antes? exacto, ya deberíamos haber despertado tu mente, pero no. Así que había alguien que podía interpretar. ¿Era José? No, era el Dios de José. Ujú. Siempre vemos a un personaje. Vemos a Abraham, pero no al Dios de Abraham. Vemos a Isaac, pero no al Dios de Isaac. Vemos a Jonás y no al Dios de Jonás. Vemos a David, pero Ah, no al Dios de David. vemos a los discípulos y no al Dios de los discípulos. Exacto. Y ahora estamos viendo a José, ¿no? Al Dios de José. Así es. El verso 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Faraón. Dios le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y ahí le dice que los 7 vacas flacas o la espiga que tenía 7 granos eran 7 años de abundancia y los otros eran 7 años de escasez. Miren, iban así, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y aparte, José era inteligente. El verso 35 dice, y junten toda la provisión de estos buenos años, los 7 años, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Aquí nos enseña una estrategia como familia de guardar. A veces hay años muy fructíferos, meses muy de bendición y que queremos gastarlo, gastarlo. Que el Señor nos ayude a ser administradores de lo que tenemos como familia. ¿Qué te parece? Un buen consejo. Sí. Los niños a veces queremos dulce, dulce, viajar y todo, pero podemos guardarlo para en los momentos de necesidad ocuparlo. Un consejo para los niños, ¿cierto? Sí. El verso 37 lo puedes leer. Y el asunto pareció bien para el faraón, a sus siervos. Y a sus siervos. Sí, el consejo que Dios le había dado a José, José lo transmitió al faraón y el faraón lo halló súper bien. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No solamente Potifar, ni las personas de la cárcel se dieron cuenta de que Dios estaba con José, sino también Faraón. Entonces, ¿qué pasó? Mira, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Todo ese gran imperio, ahora José era el segundo a cargo de todo este imperio gigantesco. Entonces Faraón quitó su anillo
de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ahora, después de esta conversación, Elizabeth, José ya no era un preso. En la mañana despertó como un preso, pero en la tarde durmió como un rey. En un día Sí. cambió toda su historia, Elizabeth. ¿Podrá cambiar nuestra historia en un día? No, ¿No? ¿Y cómo la de José sí? porque Jesús estaba con él. Bueno, sí, sí, en ese caso sí, porque Dios tenía un plan con José. No era tenerlo en la cárcel siempre. Bien, entonces, ¿qué podemos entender? A veces nos producen situaciones tan malas en la vida, pero son necesarias para poder tener un proyecto final, algo que Dios solamente está entretejiendo y nosotros no nos damos cuenta. El verso 46, si lo puede leer Elizabeth. Era José de edad en 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y corrió toda la tierra de Egipto. Bien, entonces tenía 30 años cuando llegó a ser el faraón. Era jovencito, 30 años de edad, pero eso implicó que a los 17 fuese entregado, vendido, y que estuviese 13 años en la cárcel, quizás aproximadamente 10 años en la cárcel mínimo, si es que estuvo en la casa de Putifar. Entre 10 a 13 años encarcelado para luego a los 30 años él llegar al poder, en este caso. Estuvo muchos cumpleaños ahí. Muchos cumpleaños en la cárcel pasándolo muy mal y viendo crecer y pensando en sus hermanos, en su padre, en sus seres queridos, en lo que él había hecho y en sus sueños, y quizás muy, muy triste dentro de aquella celda. ¿Qué pasó? Que en el verso 47, aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones y reunió el alimento necesario y recogió el trigo como arena en el mar, dice el verso 49. En ese tiempo se casó con una de las hijas de Faraón y tuvo dos hijos que se llamó, verso 51, Manasés, olvido, que eso le sirvió para olvidarse de las situaciones de sus padres y hermanos, y Efraín, que significa fructífero, porque nació en los momentos de más abundancia de Egipto. El verso 55 habla de cómo, dice, el hambre era mucha en todo Egipto. Ya comenzó a haber hambruna y se extendió por todos los rincones. Y ¿puedes leer el verso 57, que es acá arribita? ¿Ese? Sí. Y de todas la tierra venían de Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido al hambre. El hambre. Había hambre, esos 7 años comenzaron a llegar con mucha fuerza, tal como los sueños del faraón, y venían todos a comer, a buscar trigo, a buscar alimento a la tierra de Egipto. Y es acá donde, en este tramo, vienen los hermanos de José. ¿Puedes leer el verso 3? Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca alguna cosa o un desastre. Tenía tanto miedo de dejar a Benjamín que lo dejó ahí con él. Y fueron los otros 10 hermanos a buscar trigo. El verso 6, y José era el señor de toda la tierra, de todo lo que había ahí. Era el jefe de todo, de todo, de todo. ¿Quién le vendía a todo el pueblo de la tierra? Y llegaron a los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Todos los 10 hermanos que iban a comprar alimento a Egipto se inclinaron a José. Obviamente ellos no se dieron cuenta. ¿Puedes leer el verso 7? Acá, mira. Y José cuando vio a sus hermanos,
los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos Respon- respondió, respondieron de la tierra de Canaán. Así es. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron y es acá donde él le dice que ellos son espías. Así que ellos venían a espiar a Egipto. Ellos le dijeron, no, si nosotros somos de buena familia. Así que no, no somos espías. ¿Pueden leer el verso 20? Creo que no eran de buena familia. O sea, en realidad habían hecho hartas cosas malas y los mandó a encarcelar, pero al tercer día los liberó, porque le decía que yo temo a Jehová, dice el verso 18. Menos a Simeón. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verídicamente vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Así es. Entonces encarceló a uno de sus hermanos, le hizo un trato. Los voy a sacar de la cárcel, se van a volver a su ciudad en Canaán y va a quedar uno de sus hermanos acá en la cárcel, pero ustedes tienen que traerme a Benjamín si dicen que es cierto lo que ustedes dicen. El verso 24, y se apartó José de ellos y lloró después que volvió a ellos, y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Así que lo dejó en la cárcel, mientras tanto ellos tenían que volver. ¿Y cuántos años lo dejó? No fue un tiempo nomás, solamente un proceso. ¿Meses? Sí, pudo haber sido un par de meses mientras ellos tenían que volver a su tierra. ¿Cómo se sentiría José al ver a sus hermanos ahí después de que lo habían engañado, lo habían vendido, lo trataban mal? Asustado. Asustado, con miedo, con miedo. El capítulo 43 menciona que el hambre era grande en la tierra, había mucha hambruna en Elizabeth. Verso 11. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra y nueces y almendras. ¿Por qué? Porque le había permitido volver a buscar alimento después que ya no quería enviarlo. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Judá le hizo un trato, porque él también tenía sus hijos, y les dijo que vaya Benjamín, y así puedo traer alimento para mi familia. ¿Puedes leer el verso 14? Y el Dios omnipotente os de misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Así es. Fíjate que ya Israel le dijo a su hijo, ya llévense a Benjamín, y ojalá este hombre, este faraón, les deje salir a ambos, y de esa manera no me deje sin ver a mis hijos. Y en el verso 16, y dice, y vio José a Benjamín con ellos, a su hermano que él también amaba, era hermano de su padre y madre. Aquí sintió algo muy especial José al verlo a ellos. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, porque cuando los vio a todos, le dijo, le voy a hacer un banquete y quiero compartir con ellos. Ellos tuvieron miedo en ese caso. Y el verso 27 dice, y preguntó José cómo estaban, y dijo, vuestro padre es el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia a él, como en aquel sueño. El verso 30. Y fíjate cómo estaba el carácter de José. Entonces José se apresuró, o sea, salió del lugar que se convivieron con sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Tenía ganas de llorar. ¿Por qué? Porque estaba tan contento de ver a sus hermanos.
y comiendo también. El verso 34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Le bendijo más a Benjamín que a cualquiera otro de sus hermanos. Ahora Elizabeth le hace no una broma, sino que una trampa a Benjamín. Le hace que se vayan, entonces llevaron ahí todos sus costales, alimento para Canaán, para sus familias. Pero resulta que José había dejado una copa de su cáliz en uno de los sacos de uno de los hermanos, que era Benjamín. Entonces, cuando ellos ya iban bastante avanzados, llegó el ejército del faraón y comenzó desde el mayor hasta el menor a cortar los sacos para ver quién le había robado, y resulta que era Benjamín. Estaba en el saco de Benjamín y a Benjamín lo iban a aprisionar. Y es acá donde Judá le dice, no, 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 yo voy a ir a la cárcel por él. No, no le hagas nada a él. Déjalo ir porque, dice el verso 22, y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejara, su padre moriría. Ya no iba a aguantar 2 veces lo mismo. Entonces le rogaron que se quede ahí, eh, que vaya con sus hermanos. Y es acá donde viene el fin de esta historia, amiguitos. El capítulo 45, si ya vamos avanzando, el verso 2 dice, entonces se dio a llorar a gritos José, hasta que oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Todos oyeron que José estaba llorando. Y el verso 3, Elizabeth. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Así es. Se les declaró que era su hermano José. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y a ellos se acercaron y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Los hermanos quedaron con la boca abierta. Ah, ¿es mi hermano? José, el que vendimos, ¿cómo? Y no podíamos su cabeza. Lo habían tenido todo el tiempo con él, y dice el verso 14 que se echó a llorar en el hombro de Benjamín, verso 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró también Benjamín sobre él en su cuello. Qué hermosa historia de perdón. ¿Te acuerdas quién había perdonado a su hermano? Esaú y Jacob. Se perdonaron y se abrazaron y lloraron juntos. Y ahora vemos a su hijo José, que perdonó a sus hermanos. ¿Cuántas veces nuestros hermanos o nosotros a nuestros hermanos le hemos hecho algún daño? Muchas veces. Muchas veces. ¿Y es necesario abrazarle y perdonarle? Sí. Sí. Por eso que la familia debe perdonarse. Amigos y familias, si tenemos alguna diferencia o problemas con nuestros hermanos o hermanas, es el tiempo de perdonarnos, de vivir en paz. Ahora finaliza la historia donde le dice, vayan a decirle a mi padre que se vengan todos a vivir a Egipto, porque aquí hay abundancia, ya están pasando mucha hambre. El verso 18, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra en Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda a hacer esto, tomaos en la tierra de Egipto carros de vuestros niños y vuestras mujeres y traedlos acá y a vuestro padre. El verso 19. Eli, ¿puedes leer el verso 20? ¿Ese? Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipcio será vuestra. Así es. El 22 le da muchos trajes a su hermano Benjamín, le da animales, le da de todo tipo de alimentos y los lleva. El verso 26 dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y el Señor
y Él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no le creía a sus hermanos. Pensaba que le estaban haciendo bromas a Israel. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu vivió. Estaba enlutado y triste todos esos años, Elizabeth. Más de 23 años triste. ¿Y cuántos años podríamos estar tristes? El tiempo que nosotros decidamos. Hay familias y personas que están toda la vida, 10, 30, 50 años, hasta que se mueren y viven enojados y mueren enojados. Pero nosotros podemos perdonar hasta un plazo que nos da Jesús, hasta que se ponga el sol, Sí. hasta la noche. Eso no quiere decir que nos coloquemos a cuenta con nuestros hermanos desde ya, cuando podamos. Por ejemplo, si la mañana lo hacemos, pecamos, podemos perdonar a Jesús hasta la noche. Pedirle a Jesús que nos perdone, pero si es inmediato, mucho mejor. Sí. Así es. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. O sea, se fue con todos. Israel ahora se fue con todos los carros, con toda la familia, las esposas de los hijos, todos los nietos, los bisnietos, todos se fueron a Egipto a vivir porque José estaba ahí con todos. Pueden leer el capítulo 46, verso 3, donde habla 46, verso 3. Ahí, ese mira el 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios le habló a Israel y le dijo, no tengas miedo de ir a Egipto. Yo allí voy a hacer de ti una gran nación. La misma promesa, ¿te acuerdas? Que le hizo a Abraham y a Isaac. Sí, y a Jacob. Y ahora a Jacob. Yo descenderé contigo a Egipto, dice Jehová, y yo también te haré volver y a la mano de José cerrarás tus ojos. O sea que iba a ver a su hijo antes de morir. Y así fue que Jacob y toda su descendencia iba consigo, dice el verso 6, sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijas, y todos sus descendientes los trajo a Egipto. Toda la familia se fue a Egipto, Elizabeth, y vamos a finalizar con el verso 29, 46-29, que dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Con el carro iba con sus hijos, quizás con los hijos de José, y fue a recibir a su papá, Israel, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. 23 años que no lo había visto a su papá, donde su papá pensó que estaba muerto. Sí. Y ahora todos los israelitas, los descendientes, ¿cuántos israelitas eran? ¿Cuántos hijos? 12 hijos. Ahora eran 11 y todos esos 11 hijos llegaron a vivir a Egipto. ¿Qué podemos aprender de esta historia, Elizabeth, para finalizar? Que hay que perdonar. Hay que perdonar a los hermanos, a los padres, a las familias. No hay que mentir. No hay que mentir. No hay que tratar mal a los hermanos. No hay que tener envidia a los hermanos. Tener envidia, sino apoyarse juntos, hacer las cosas juntos. También podemos aprender en perdonarnos rápidamente. No dejar tanto tiempo para perdonarnos y aprovechar el tiempo porque no sabemos si es la última vez que podemos hablar con una persona. Sí. Como esa instrucción que le dio Jacob a José de que vaya al campo y no lo vio en 23 años. Si podemos abrazar, abracemos. Sí. A veces no somos de tantos abrazos, Sí, a veces no. ni de tantos te amos, pero nuestra familia sabe que la amamos. Sí. Con nuestros actos. Dios nos ayude a amar más a nuestra familia, a fortalecer nuestra familia. Si nos damos cuenta, estos podcasts nos ayudan a fortalecer la familia. Sí. Y esa es la idea de comprender cómo vivieron estos hombres y mujeres para poder nosotros en la actualidad mejorar a la luz de la Biblia.
Eran más hombres. Eran más hombres, eran No, 11 hombres y una mujer. Y ahora, ¿qué historia nos vendrá? la historia de Moisés. Moisés era de Egipto, ¿cierto? Y Sí. qué curioso que todos los israelitas estén en Egipto, porque era el pueblo de Dios. Eso lo veremos en el próximo programa. Nos despedimos entonces. Chao, que Dios les bendiga. Escríbanos en los comentarios y te esperamos en el próximo programa. Y recuerden que estaré viendo sus comentarios. Escríbanos. Chao, chao. Y así terminamos nuestro episodio de hoy. Si te gustó, compártelo con tu familia y amigos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.